Ok, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy dándole continuidad a la serie de patrones básicos con el análisis de Gartz y de Stagberg. Vamos a darle seguimiento con el patrón número 7. Anteriormente ya había explicado los demás patrones, el último fue el patrón 6, en el cual estaba mencionando la forma en la que se pueden analizar los verbos o las oraciones que tienen verbos intransitivos, es decir, que no necesitan complemento directo u objeto directo. En este caso, en el patrón número 7, la diferencia es que son verbos que son verbos transitivos. Es decir, que la acción recae directamente en un objeto o en una persona. Ahorita voy a ponerles por aquí la fórmula del patrón para que la vayamos analizando y la vayamos desglosando y vayan viendo las características. Déjenme les pongo por aquí la imagen. El patrón número 7, la fórmula. La fórmula está sencilla también. Lo que hay que checar es que al inicio, pues obviamente tiene el sustantivo o el sintagma nominal, que es el sujeto del verbo, más el verbo transitivo. Y después del verbo transitivo vamos a tener un sustantivo o sintagma nominal, que en este caso va a tener la función de objeto directo o complemento directo, depende de cómo lo quieran llamar. Algunas personas lo llaman complemento directo, otros lo llaman objeto directo. Yo personalmente prefiero llamarlo objeto directo, pero pues como ustedes lo quieran llamar o como les diga su maestro que le pongan. ¿Qué pasa con los verbos transitivos? Como les había mencionado, los verbos transitivos son verbos en los cuales la acción del sujeto recae en un objeto de manera directa. Puede ser un objeto o puede ser también una persona o un animal o una cosa. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen que el verbo responda a la pregunta ¿qué? Usualmente estos verbos van a responder a la pregunta ¿qué? Para objetos y van a responder a la pregunta ¿a quién? Cuando nos referimos a animales o personas. En este caso, algunos ejemplos de los verbos transitivos que ustedes van a encontrar son, por ejemplo, el verbo vender, el verbo comprar, construir, querer, hacer, tener, amar, odiar, ver y tocar. Son algunos de los verbos que normalmente encontramos como transitivos y que pues obviamente en nuestra vida diaria los utilizamos. Un ejemplo que yo podría mencionar es Mariana vende brownies. Muy bien, aquí el verbo, ¿qué pasa con el verbo? Si tú dices Mariana vende, te quedas pensando, pues, ¿qué vende? Brownies. Brownies es el objeto directo o complemento directo, como lo quieran llamar. Entonces, esta oración es un patrón 7. Otro ejemplo podría ser, Paola ama a su novio. Ok. Amar es un verbo transitivo porque la acción de amar recae en una persona o en algo que tú amas. Entonces, si tú dices ama a su novio, es a quien que ama a su novio. A su novio es una frase preposicional que en este caso estaría por posición dentro de una oración como un nominal y en la función sería el objeto directo o el complemento directo. En inglés, cuando ustedes, si tienen conocimientos de inglés, que probablemente sí, los que estén viendo este video, si son de ciencias del lenguaje o lingüística aplicada, recuerdan los object pronouns. En este caso, si tú puedes decir I love you, I love him, I love her, I love it. Entonces, si tú utilizas alguno de estos verbos en los cuales el sustantivo o el sintagma nominal que va después del verbo se puede sustituir por un pronombre objeto o un object pronoun, pues quiere decir que es un patrón 7, estás utilizando un verbo transitivo. Y pues básicamente eso es lo que son los verbos transitivos. No tiene mucha complicación, nomás recuerden qué o a quién sería la pregunta que responderíamos con el verbo. El ejemplo que yo escribí para poder analizarlo es el siguiente. Saben, primero les pongo arriba la fórmula, sustantivo, sintagma nominal, más el verbo transitivo. Y después del verbo transitivo, pues viene lo que viene siendo otro sustantivo o sintagma nominal que va a funcionar como objeto directo o complemento directo, como lo quieran llamar. Y pues la versión que tengo es esta. Mi papá construyó una casa.
Construir es un verbo transitivo porque te preguntas qué construyó, qué construiste. Y la respuesta pues es un objeto directo. Entonces en este caso mi papá construyó, ¿qué construyó? Una casa. Una casa es un sintagma nominal que funciona como objeto directo. Primero vamos a poner la línea en la parte de abajo, como normalmente lo hago, el tipo de oración, oración simple, patrón 7, y después vamos a empezar a analizar la oración. Los cortes, los que ya han visto los videos anteriores, deben estar familiarizados con los términos y con el orden en que yo hago el análisis. Primero hay que separar el sintagma nominal del sintagma verbal. En este caso, dentro de la oración tenemos mi papá, es el sintagma nominal y que funciona como sujeto del verbo, y construyó una casa es el sintagma verbal, que viene siendo el predicado. Entonces vamos a cortar para separar el sintagma nominal del sintagma verbal. Mi papá, sintagma nominal, y construyó una casa, sintagma verbal. ¿Qué número lleva ese corte? El número 2. Ponemos el número 2. Recuerden que el corte número 1 es el modificador de oración. Aquí no tenemos modificadores de oración, por eso pues no hacemos cortes 1. ¿Qué sigue después de esto? Ponemos otra línea para poner los datos de identificación del sintagma nominal del lado izquierdo y del sintagma verbal del lado derecho. ¿Cuáles son los datos de identificación que ponemos? Pues son los de forma, posición y función. En el sintagma nominal, pues es el sintagma nominal, la posición es nominal y como les había mencionado, pues es el sujeto del verbo. Del lado derecho que ponemos, pues que es un sintagma verbal, es por posición es verbal, y la función pues es que es el predicado. Después de esto, ¿qué hacemos? Yo en los demás videos, y normalmente lo hago así, siempre me voy del lado izquierdo a analizar primero el sintagma nominal, nada más por costumbre. Pues si ustedes quieren pueden irse directo a analizar el sintagma verbal y luego hacen el sintagma nominal. Pero bueno, yo empiezo por del lado izquierdo, siempre por el sintagma nominal. Tengo dos palabras en el sintagma nominal que es mi y tengo papá. Vamos a hacer la separación de los elementos prenominales. Acuérdense, los elementos prenominales son los que están antes del sustantivo que es el nominal, que es papá. O en este caso dentro del sintagma es el sustantivo nuclear o elemento nuclear. Entonces separo mi de papá como elemento prenominal. ¿Y qué número de corte llevan los elementos prenominales? Número 7. De izquierda a derecha. Acuérdense que siempre se hace de izquierda a derecha los prenominales, como si fueran un escaloncito. Si tuviera elementos postnominales, que en este caso no tenemos, primero cortaríamos los elementos postnominales. En otros videos ya he analizado sintagma nominal con elementos postnominales. Igual si tienen duda pueden ir a revisar los demás videos. En este caso no tiene. Bueno, ya tenemos mi papá, ya tenemos estas dos palabras, ya las podemos analizar directamente por forma, posición y función, ya están libres. Datos de mi, en este caso mi es una palabra no identificada, pertenece a la clase estructural, es un determinante posesivo y en este caso su función pues es que está modificando al sustantivo nuclear. ¿Okay? Papá es un sustantivo, es nominal, es un sustantivo nuclear de este sintagma y por ahí le ponemos la flechita de que mi está modificando al sustantivo nuclear que es papá. Y ya quedó listo el sintagma nominal. ¿Qué seguiría? Bueno, pues nos vamos del lado derecho con el sintagma verbal. ¿Qué hay que hacer? Si tuviéramos elementos preverbales, los cortaríamos con número 8, que usualmente son los auxiliares. En uno de los videos anteriores ya agregué elementos preverbales también para que si tienen dudas vean los videos anteriores y se den cuenta que primero analizaríamos elementos preverbales. Pero como no hay aquí, pues nos vamos con los elementos postverbales, que en este caso sería después del verbo que construyó o construyó una casa. Okay, el elemento postverbal es una casa. Entonces vamos a separar el elemento postverbal, ponemos una línea y los elementos postverbales, en este caso esta línea se identifica con un número 9. Ahora sí, ya tengo el verbo libre para poder analizarlo en forma, posición y función a nivel palabra. Podemos poner los datos. En este caso, pues, lo que a mí me importa mostrarles y lo que más les va a servir es que es un verbo transitivo. Los demás datos de que si es presente, pasado, futuro, etcétera, todo eso, bueno, es un análisis más a fondo que ya les he venido diciendo que muy probablemente después haga un video para poder explicarlo, porque si no sería muy largo el video. La posición, pues, es verbal y la función, pues, es el verbo nuclear.
de ese sintagma verbal y de la oración. Del lado derecho pues ya nada más nos queda una casa. Una casa pues es un sintagma nominal. Ok, vamos a poner una línea para poner los datos de identificación de una casa, que queda como sintagma nominal, es un nominal, y en este caso pues va a ser la función de complemento directo u objeto directo. Recuerden que son dos formas de llamarlo al objeto directo o complemento directo, como ustedes lo conozcan o lo llamen en su clase. Y vamos ahora a analizar el sintagma nominal, que es objeto directo. En este caso, ¿tenemos elementos postnominales? No. ¿Tenemos elementos prenominales? Sí. ¿Cuál es el elemento prenominal en una casa? Pues una. Entonces vamos a cortar de izquierda a derecha los elementos prenominales. Entonces cortamos una y vamos a poner el número que identifica este tipo de cortes, que sería el número 7. Y vamos a poner ahora sí los datos de identificación. Una pues es una palabra no identificada que pertenece a la clase estructural, es un artículo indefinido, y en este caso pues está modificando al sustantivo nuclear de este sintagma, que viene siendo casa. Entonces vamos a ponerle los datos de casa. Casa es un sustantivo. Igual, recuerden que al igual que los verbos, los sustantivos, los adverbios y los demás tipos de palabra, tienen un análisis más a fondo, que si es animado o no animado, que si es masculino, femenino, etcétera. Todo eso más adelante hacemos un video, porque si no se hace eterno el video este. Entonces ponemos los datos básicos. Yo le pongo los datos básicos: sustantivo, nominal, y en este caso el sustantivo nuclear de este sintagma nominal, que es una casa. Y nada más pues falta agregarle por ahí la flechita de que una está modificando a casa, que es el sustantivo nuclear. Y ya quedó analizada esta oración. Lo mismo pueden hacer con otros ejemplos. Nada más pues pongan un verbo transitivo y pongan un objeto directo. Como por ejemplo con los ejemplos que les puse anteriormente: Mariana vende brownies. Súper sencilla la oración. Nada más vas a hacer tres cortes y ya se fue la oración. Nada más, lo importante siempre es tener claro que un patrón 7 tiene el sujeto del verbo, tiene el verbo transitivo y tiene el objeto directo o complemento directo, como lo llamen, que es eso es el sustantivo o el sintagma nominal en el que recae la acción que realiza el sujeto del verbo. ¿Ok? Espero que les haya servido la explicación de este patrón, y si tienen alguna duda, algún comentario, pues les recuerdo, lo pueden dejar ahí en los comentarios. Cualquier cosa, pues aquí andamos. Igual el próximo video que estaría haciendo sería el del patrón número 8, que básicamente es un patrón 7 con un elemento adicional, que sería el complemento u objeto indirecto, que aquí no lo estamos mencionando, pero básicamente es quién se beneficia de la acción que recae en el objeto directo. Por ejemplo, aquí yo podría decir: mi papá construyó una casa para mi perro. Para mi perro sería el complemento indirecto, o la cosa o la persona que sale beneficiada de la acción del sujeto. Otro ejemplo podría ser: mi papá le compró un carro a mi hermano. O algún ejemplo en el cual ustedes tengan el verbo transitivo que recae en el objeto y alguien se ve beneficiado de esa acción. Entonces ese sería el próximo video. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video, activar las notificaciones, y pues que tengan un excelente inicio de semana, fin de semana, depende de cuando estén viendo el video, y hasta la próxima.